Hola familia de amigos, soy Oscar Javier Barrios y este es mi podcast Écheme el cuento pues. Hoy es el primer episodio, estamos un poco ansiosos, nerviosos, pero con muchas ganas. Es un espacio para abrirnos, para hablar sin tapujos y el tema es que no hay tema. Hoy tendremos una invitada muy especial, ya en un rato estará con nosotros y hasta ahora amigos. Muy bien amigos, lo prometido es deuda. Hoy con nosotros tenemos la invitada muy especial, es mi tía Gladys. Hola. La primera invitada al podcast, al primer episodio. La verdad, loca, que estoy muy contento que usted sea la primera invitada. Muchas gracias. Lo vamos a hacer como siempre lo hemos hecho. Usted sabe que yo soy una persona muy transparente, me gusta, soy espontáneo, me gusta la alegría, la recocha, molesto, y entonces vamos a hacerlo como si tuviéramos una charla como la tenemos siempre cada que hablamos, cada que nos comunicamos igual. Okay. No vamos a tocar un tema en específico, el tema es que no hay tema. Vamos a hablar de todo. Ya sabe que inicialmente el podcast, como se lo expliqué, el podcast se hizo es para hablar de temas de la familia. Hay mucho tema de la familia, hay muchas cosas que hablar, que contar, muchas cosas suyas que yo no sé. Y entonces vamos a empezar porque también la gente la conozca, ¿no? Porque realmente pues yo la conozco, usted es mi tía, pero muchas de las personas que nos van a ver no conocen de su historia, de su vida, de cuántos hermanos son, de quiénes son sus padres. Entonces vamos a empezar por ese lado. Usted es hija, son 10 hermanos, ¿no? Sí, somos 5 mujeres y 5 hombres y yo soy la quinta entre hombres y mujeres. O sea, está en el medio, por decirlo de esa manera, ¿no? Prácticamente. Es la del medio. Bueno, ¿y qué tal ha sido esa infancia? ¿Cómo fue esa infancia con los hermanos? Pues a ver. Pues cuando mi abuelo estaba en vida. Sí, cuando mi papá existía, pues nosotros, la infancia de nosotros no es que haya sido muy buena, porque nosotros fuimos una familia muy humilde. Nosotros éramos muy pobres porque pues cuando ya nosotros éramos más pequeños, vivíamos en Medellín, vivíamos con mi abuela, ya nos fuimos a vivir al Tolima, pues ahí tuvimos más o menos una situación bonita. Ya después mi papá trabajaba como mecánico y un día había para comer, otro día no, y con tantos hijos, pues bueno, ya llegaban las navidades y pues no habían regalos, no habían estrenes, porque no, papá no tenía la posibilidad. Para ninguno. Para ninguno, es que para ninguno. Yo estudiaba en la escuela y Nidia, que es la que sigue de las mujeres, yo me tenía que ir para el colegio en la mañana y devolverme rápido para prestarle los zapatos a Nidia para que Nidia se fuera a estudiar, ella, porque pues la situación económica no daba para tanto. Yo he escuchado esas historias, un montón de gente que siempre me dice lo mismo. Éramos 5 hermanos y el que estudiaba por la mañana llegaba corriendo para que el de la tarde se pusiera los zapatos. Claro, porque pues papá trabajaba en mecánico y lo que le daba era escasamente para comer. Había muchos días en que si nos desayunábamos un pan con aguapanela, no comíamos nada más en todo el día. Pues poco a poco mi papá nos hicimos a un ranchito, ahí era donde vivíamos, pues gracias a Dios no pagábamos renta ni nada de eso, pero las necesidades siempre eran muchas. Pero bueno, entonces la diferencia entre, tú eres la del medio, ¿no? Y la diferencia con los mayores, o sea, la mayor es mi madre. Sí, la mayor es Ángela, de ahí sigue Francisco, de ahí sigue Patricia, de ahí sigue Rubén, mi persona, sigue Juan, sigue Nidia, sigue Nelly, sigue Albeiro y sigue Diego. Ah, no, me equivoqué. Después de Nidia sigue Albeiro, y ahí sigue Nelly y Diego, que son los menores. Ya ves. O sea, 10 que tuvo mi abuela, ¿no? No, es que mi mamá tuvo más de 10. Sí, porque yo sino que ella tuvo unos abortos y no quedaríamos como casi. Como 14, un 16. equipo de fútbol, yo creo que más bien un equipo de fútbol. Para que no había televisión en ese tiempo, entonces mamá mantenía ocupadita. Pero bueno, y si había escasez en la época para comer, pero todos estudiaban. Claro, era lo principal. Papá decía que por más pobres que fuéramos, teníamos que estudiar. Que habían unos que no les gustaba el estudio, es otra cosa. Claro, es que son 10 hijos, ¿eh? Y entonces, claro, él hacía el esfuerzo y pues en ese tiempo a uno, que los cuadernitos esos que le regalaban a uno los políticos, esos como con una pasta café,
todo eso. Yo, después de que salí de la primaria, estudié en un colegio en el centro. Mi papá hace hasta lo imposible por darme los pasajes para que yo fuera a estudiar. Pero como yo era tan vaga, me le tiré el año. Entonces, claro, con una plata mal invertida, porque pasajes para allá, pasajes para acá, y que estudiaba en la mañana y estudiaba en la tarde. Entonces tenía que ir a la casa a comer y volver otra vez. Sí, pues ahí era donde yo decía que yo era muy vaga, pero no. Creo que... ¿Y eso con qué edad? ¿Cuántos años tenías tú? Como 13 años tenía, 13, 12 años, algo así. Pero no, ya después creo que uno va como cogiendo madurez y ya después de tantos años que vivimos en el Tolima, pues nos cambió un poco la situación. Ya mi papá empezó a trabajar en una empresa, ya le dieron un camión para que lo fuera pagando. Entonces ya nos fuimos para Pereira. Yo a Pereira llegué con 14 años y ya la situación nos empezó a cambiar. ¿Porque ya los mayores trabajaban de los hermanos sí, o ya se han independizado? No, la única que se había independizado era mi hermana Ángela, que ya era casada y ella vivía en el Tolima. Ya de resto estábamos 9 ahí, 9, porque el último en nacer fue Diego, mi mamá con 42 años y supuestamente no podía tener hijos porque estabais que planificando. Entonces, bueno, ya éramos 9, aún así papá trató de darnos el estudio. Papá le daba el estudio al que quería estudiar. Ah, vale. Y el problema era que los hombres, mi papá les da el estudio, a ellos no les gustaba el estudio. Y el que no quería estudiar a trabajar. A trabajar, sí. Él decía, si no quiere estudiar, entonces ponga a trabajar. Y le tocaba trabajar construcción. A mí siempre me ha gustado el estudio. Yo soy una persona que a mí me ha gustado mucho eso. Mi anhelo era ser psicóloga, pero cuando nos enamoró, nos empendeja. Es que yo, ahora que usted toca ese tema, loca, yo recuerdo, si mal no recuerdo, y creo que no me equivoco, son 10 hermanos, pero creo que la más inteligente con diferencia de la casa, o sea, la que tenía más cerebro, más cabeza para todo era usted. Sí, yo inclusive cuando llegamos a Pereira, que no pude entrar a estudiar, que porque molestaban que por la edad, yo ya tenía como 13 años, 14, entonces no me recibían. Me fui a estudiar y me hice un curso de auxiliar contable. Yo me gradué de auxiliar contable. Salí de graduarme y seguí en el colegio. ¿Y eso ya con qué edad? En el colegio con 18, imagínense. Entonces entré, como todo, a primero bachillerato, segundo, tercero. Me iba muy bien porque gracias a Dios era de las primeras en el salón. Nunca me dejé quitar mi primer puestico. Yo era muy juiciosa, o sea, soy muy inteligente a unas cosas porque para el amor soy una total pérdida. Y para escoger los maridos, peor. Pero no, me iba bien, gracias a Dios, académicamente. Me enamoré, nos fuimos para Cali y mi papá nos retiró del colegio. Ya cuando volvimos al colegio, ya decidió que no, que para Cali. Como buena familia paisa, andariegos. Andariegos, porque, claro, porque mi papá la mayor parte del tiempo con el trabajo que tenía se la pasaba en Cali. Entonces él decidió que nos fuimos para Cali. Entonces yo me aburrí en Cali, mi novio fue por mí y un día me volé con él, me fui para Pereira, mi papá no me volvió a hablar. Guau, a veces. No bueno, me volvió a hablar. Es que ahora una cosa, yo por ejemplo, yo tengo memoria, desde que yo soy pelado y tiro de memoria, yo siempre te he dicho a ti la loca. O sea, siempre la loca, pero es que en la casa siempre ha sido Gladys la loca. Gladys la loca. Gladys la loca. ¿Y de dónde viene ese apodo de la loca? Pues no sé, será porque yo soy muy extrovertida, porque pues a mí no me da pena, si me toca bailar en la calle yo bailo, o sea, yo soy una persona, siempre he sido así, muy espontánea y yo soy muy loca y yo no como de nada muchas cosas, ¿me entiendes? Pero en el buen sentido. Sí, sí. Entonces, claro, como yo era la más alegre, que yo bailaba, a mí no me da pena hacer el ridículo, entonces todo el mundo me decía, y así me quedé la loca. Ah, vale, vale. Todo el mundo es la loca. Sí, quería preguntarle, pero ¿de dónde viene ese apodo? Porque toda la vida yo la conocí como la loca, desde pequeño la loca. Tiene que venir de algún lado, pero bueno. Sí, bueno, pero bueno, entonces ahí ya fue, pues... Y, bueno, ya dicho que estabas en Cali, luego regresé. En Cali me vine, pero me volé. Sola, con tu novia Pereira. Me volé. Y le di una carta a mi papá y yo creo que eso fue lo que lo mató. O sea, pues no lo mató literalmente, sino que eso fue lo que le hizo que papá rompiera lazos conmigo. ¿Y cuánto tiempo duró esa...? No, yo creo que mi papá duró sin hablarme como 2 años. Entonces yo me devolví para Pereira, ya ellos la envidia siempre, entonces ya empezaron a hacerle cositas al camión de mi papá, ya mi papá para atrás, entonces nos tocó devolverlos. Gracias a Dios mi papá tenía unos ahorritos y se compró una casita, un cuadrito en las Mercedes, y ahí dormíamos todos, ¿me entiendes? Pues ahí dormían todos. Sí, ahí tengo yo memoria, desde ahí empieza mi
memoria en la familia. Una O sea, familia. más a fondo, pues yo recuerdo cuando vivíamos en la 72 por el Ormaza, y luego ya recuerdo esa parte de las Mercedes. Bueno, estamos en lo del tema de la familia, pero bueno, eso creo que hay mucha tela todavía para cortar. Bastante. Ahora retomemos. Nos dice que tuvo 3 maridos, pero bueno, con el primero, que creo que me acuerdo que fue Ariel, ¿no? Sí. Sí, bueno, con él no fue mucho, ¿no? No, Realmente fue pues, poco, la no. convivencia con él fue poca, ¿no? Sí, fue muy poca, pero no porque fuera mala persona, sino que usted sabe que cuando se mete la mamá, ahí no hay nada. Y fuera de eso, no, yo me vine a vivir a Cuba con él y él trabajaba por allá en el centro y me di cuenta de cositas con otras mujeres. Entonces yo ya decidí dejarlo, entonces ya me dediqué a trabajar. Aún yo había dejado a ese muchacho, mi papá no me hablaba. Una Navidad yo la pasaba sola, un 31 la pasaba sola. El día que mi padre me habló a mí fue un día del padre. Antes, cuando yo me dejé el chico, me fui a vivir con mi hermana Ángela, que vivía al frente donde yo vivía. Con mi madre, sí. Sí. Y papá trabajaba ya de vigilante y coordinadora. Llegó el día del padre y yo le dije a Ángela, quiero comprarle algo a mi papá, que sea que no lo reciba. Pues le compré su regalo y se lo mandé con Ángela. Entonces Ángela me dijo, no, venga, entre. No, su mamá vivía abajo, creo que era por donde él, ¿cómo se llama esta señora? Doña Ruby. Por donde doña Ruby. Entonces me dijo, no, venga, entre. Y yo le dije, no, porque ahí está papá y no. Me dijo, no, él no está. Pues yo entré y saludé y todo, cuando llegó don Javier. Y yo no estoy, ni me voy a sacar aquí el pelo. Llegó y entró, me miró y se devolvió. Entonces yo me fui a pasar el día del padre sola porque no podía estar ahí. Entonces ya le dijo a Ángela, no diga a la Gladys que venga. Pues yo fui, bueno, y pues hicimos las paces, supuestamente hicimos las paces, pero yo sé que a papazo también lo marcó muy feo, tal vez la forma en que yo me fui, que yo no esperé que llegara, porque es que yo esperaba que él llegara, ese señor me mata antes de irme. Claro. Entonces yo opté por dejarle, y como estaba tomando, entonces yo opté por dejarle una carta, y a lo mejor eso y entonces eso fue también acabó de fracturar más la relación. Sí. Entonces, claro, ahí fue donde empezó mi calvario, porque todo lo que yo hacía para él era malo. Y yo mala hija no fui con él, porque yo trabajaba y pues a mí, yo trabajaba en una panadería y me iba muy bien, porque mis propinas y todo eso, y yo mantenía mi plata, y si él necesitaba y no tenía que pedir, me lo iba y sacaba, o sea, yo no fui mala hija, que pues sí fui de las que no me dejaba de que es otra cosa, Oscar, porque pues yo ya estaba cansada de su maltrato. Yo me acuerdo cuando tenía 18 años me dio una pela que me dejó las piernas completamente moradas, y yo todavía no me había graduado de auxiliar contable. Y a mí me daba pena ir al colegio porque las piernas mías eran negras, pero de los morados. Entonces todo eso me iba como marcando. Y yo le decía, pa, me deja ir a tal parte, y me decía así. Y cuando llegaba, me recibía con golpes. Entonces yo ya me cansé tanto que yo ya me le enfrentaba. Entonces si él me tiraba, yo le tiraba. Yo ya me defendía. Y para mis hermanos eso era un escándalo. Un escándalo, que porque usted, y me ganaba hasta golpes de mis hermanos por tirarle a él. Pero Oscar, yo ya una mujer con 23 años, mi papá golpeándome después de que me daba permiso de salir. Entonces, o sea, yo decía, no, yo tengo que defenderme, un día esto me va a matar de un golpe. Entonces, claro, la relación nosotros fue muy mala, y ya él se emborrachaba y yo ya le huía, porque si él me llamaba, yo sabía que me llamaba, y lo que me daba era un cachetadón sin yo saber por qué. Entonces, sí tuvimos una relación como muy mala, y yo era de las que él decía negro, yo le decía, no, que esto es blanco. Marica, pero entonces eso es muy duro, pillar una vida así, ¿cierto? Pero poco a poco uno aprende como a adaptarse a eso, entonces yo por eso digo que... ¿O se acostumbra uno a sufrir? Sí, yo creo que sí, Oscar, porque más adelante cuando yo le conté mi relación de 20 años, esa sí fue una relación muy podrida, y sin embargo duré 20 años ahí. Entonces yo digo que uno aprende como a vivir con eso. Y el día que él se murió, yo no voy a decir que a mí no me dolió, Oscar, claro que me dolió, porque por él yo me gradué de auxiliar contable, por él yo soy la mujer que soy. No sé, yo creo, Gladys, que muchos de los que, porque es cierto, mi abuelo, yo lo viví, lo mamé de muy pequeño, mi abuelo se sentaba a tomar, me sentaba a mí en las piernas, allí con la otra, y nos decía que teníamos que ser unos varones.
que él en la casa, así literalmente, en la casa no quiero ni putas, ni maricas, ni ladrones. Esas eran las Sí, palabras de mi abuelo para un niño de 6 años y para un niño de 9 años. Claro, Y yo creo que la personalidad que yo, porque yo también, bueno, ya tengo la oportunidad de hablar con mi tío Diego, la personalidad, porque Diego y yo somos iguales, tenemos un temperamento muy fuerte, no nos dejamos de nadie, pero bueno, lo que tú dices, la vida como que lo enseña a uno a madurar y ir cambiando ese tipo de cosas. Sí, pero creo que tantos machaques de mi abuelo hacia nosotros los hombres de la casa, más que todo, tanto hijos como nietos, o por lo menos yo que soy el nieto mayor, porque después de que nací yo, 4 mujeres por detrás, o 5, y luego viene otro nieto hombre. Entonces, claro, a mí me tocó ver todo eso y mi abuelo era demasiado machista. papá, no, sí, papá en cuanto a eso, sí, él era muy machista, pero papá era muy estricto. Papá, o sea, papá era tan estricto que así él no te la razón, usted la tenía que dar, ¿entiende? Sí, eso, bueno, eso es típico de los duques también. Entonces, ese era el problema de los dos, que yo cómo le va a dar la razón a una persona que no la tiene. Entonces yo le decía, no, es que las cosas no son así. Cambio a mis otras hermanas, sí, papá, no, sí, papá, así es. Ella era como por llevarlo ahí. Pero usted estaba en la casa y ya los otros hermanos ya habían ido, ya tenían sus hogares hechos. No. La primera nieta fue Ángela, que ya pues, se casó y ya les contará la historia del matrimonio de ella. Ya después, Francisco se casó. Ya se fue Patricia, se fue para Medellín y se casó. Y ya quedamos los que quedamos de para abajo, que fueron Rubén, y mi persona, Juan, Albeiro, Nelly. Pero creo que hay un salto porque creo que después de, creo, y no estoy mal, después de Patricia, está Rubén, luego sigues tú, Nidia, luego Juan y luego Nidia. Pero creo que salta hasta Juan porque luego mi tío Juan es el otro que se va de casa. Pero Juan es uno, sí, Juan se fue de casa también, pero yo creo que fue de los primeros que se fue de casa, de los menorcitos. De los menorcitos, sí, él fue que consiguió mujer, porque pues soy pipi loco, mija, y le tocó conseguir mujer a la fuerza. Ya no, él estaba muy enamorado de la chiquita, ¿para qué? Y sí, ya pues Nidia también emigró, Nidia se fue para otro país con su pareja, entonces quedamos Nelly, mi persona, Diego y Albeiro, pero en las Mercedes sí estábamos casi todas las mujeres, estábamos ahí, pero es que yo me pongo a ver, yo nunca vi a papá que fuera tirano con Nidia, ni con Nelly. Con Ángela, pues el día del matrimonio, pero ni con Ángela. Entonces yo siempre me buscaba, yo decía, ¿pero por qué? Entonces a mí la gente me decía, es que llévele la razón, no le lleve la contraria. Pero yo decía, pero yo ¿por qué tengo que darle la razón a alguien que no la tiene? O sea que prácticamente por esa relación con mi abuelo, como que la impulsó a que usted buscara pareja y se quisiera ir de casa rápido. Sí, yo conocí el papá de mi hija, pues no puedo decir. Yo le dije ahora cuando vine, le dije yo voy a hablar de su papá porque pues voy a contar mi vida. El papá de mi hija fue un hombre que él nunca me golpeó, nunca. ¿Pero qué tenía? Perro. Él prefería guardar la plata para irse a sinvergüenciar con las mujeres que la obligación con su hija. Yo a ese hombre no le agradezco un lápiz para mi hija porque nunca se lo dio. Supuestamente nunca tuvo. Y o sea, no tanto, yo digo, Oscar, no tanto que a uno lo golpeen eso, pero eso también para mí es un maltrato, porque llegar a mi casa donde vivía conmigo y con chupetes, con labial, y yo decirle, o sea, me la primera me decía, ¿y qué? ¿Y qué? Como si yo no valiera nada. Entonces, bueno, esa relación. ¿Y cuánto duró con esa relación? 9 años con ese hombre. 9 años. ¿Pero por qué? Por no querer volver a lo mismo, porque yo sabía que me tenía que poner mi mamá, mi papá lo odiaba, porque cuando mi hija nació, mi papá murió el día que mi hija estaba cumpliendo 3 años. Y mi papá odiaba a ese hombre. Y sin embargo, aún yo pasé la dieta allá y me fui a vivir allá. Pero los problemas nunca acababan. Entonces, todo eso se fue como acumulando. Y entonces yo decía, pero hombre, vale. A mí no me da como para tener novio ni marido, un tema cardíaca, pero... O sea, que la vida sentimental suya es un poema. Es un poema, pero bien bonito ese poema. Bueno, seguiremos hablando de eso porque ahí también hay bastante tela para cortar.
Bueno, estamos en lo de cuando la 10 vista, yo tengo muy poca memoria de eso, porque estaba muy pequeño. Sí recuerdo cuando tuve un accidente, que una moto me quemó una pierna por estar en la calle con mi tío Diego. Y, pero mi memoria más o menos en lo que es la familia empieza cuando nos fuimos a vivir a Cuba a la 72, Sí, al barrio Cuba, en Pereira, en la 72. De ahí sí me acuerdo de muchas cosas. Ya me acuerdo, estaba más grande, tenía yo como 5 años, 6 años, pero realmente o sea, lo que ha marcado más mi infancia es cuando llegamos a las Mercedes. sí, es que en las Mercedes yo creo que fueron los mejores años que nosotros pudimos pasar. Sí, yo de eso concuerdo yo contigo, Gley, porque creo que no había escasez ya, porque ya estaban mis tíos grandes, ya trabajaban, ya los mayores trabajaban, creo que todos trabajaban, hasta creo que tú Ya trabajabas, trabajaban. y creo que un diciembre o un fin de año en la casa, eso creo que medio barrio se iba para mi casa, o Sí, para la casa de mis abuelos, porque mi abuelo, había abundancia de todo, de sí, comida, de trago, que no podía faltar como como buenos buena fiesta borrachos. de los duques. eh, Habían regalos para todos los niños, había ropa, estrenes para Mm, el 7, el 8, 24, 25. O sea, fue una época muy bonita. Pero ya no porque hubiera mucha abundancia, sino porque creo que la familia se unió se mucho en unió las mucho Mercedes. más, sí, no, pues, por lo menos cuando ellos se fueron para las Mercedes, yo todavía no podía arrimar a casa. Bueno, yo de eso no me acuerdo. Yo no podía arrimar a casa. Claro, uno como niño está Sí, más pendiente de otras cosas que la vida claro, porque de sus tíos como adultos. cuando ellos se vinieron de Cali, ellos se fueron a vivir a Los Sauces. Sí, de los sauces me acuerdo Sí, vagamente. sí, y de Los Sauces fue cuando papá consiguió, es un cajoncito, era un Sí, yo me cajoncito acuerdo de ahí, la casa. ahí. Entonces, me acuerdo mucho que para un 1 de enero, yo no pasé ni 24 ni 30 con mi mamá porque papá no me lo permitió. Entonces, un 1 de enero yo sabía que pues él amanecía borracho y todo, y me fui con él, que era mi pareja, que sale feliz año a mi mamá, ya lo para mí. Pues ese día me sacó corriendo. No me le arrimé a su casa porque él me dijo, no quiero ni que se arrime a mi casa, yo no me le arrimé a la casa. Pero se dio cuenta que yo me estaba viendo con mamá y ese señor me hizo correr. Y no era raro en el Oscar porque yo todavía me acuerdo cuando yo tenía mis 13 años que estábamos recién llegados del Tolima, mi papá se emborrachaba y llegaban a la 1 de la mañana y a la única hija mujer que salía, la hacía correr a las 2 de la mañana, era a mí. Me sacaba de la cama y me sacaba para la calle en pijama. ¿Por qué? No sé. Estaba llegado borracho y estaba yo pronto con mamá en la cocina y yo para él era una perra, una sinvergüenza. Ese era el trato de él. O sea, papá y yo chocamos mucho, mucho, mucho. Mamá era No, la que bueno, me defendía. nosotros no, nosotros como nietos, yo soy Mm. el nieto mayor. Yo, por ejemplo, porque mi madre también me cuenta que mi padre, que fue muy duro también o sea, con todos, más que todo con las hijas mujeres, ¿eh? Sí, Porque yo creo porque mi abuelo era demasiado pero machista. no, yo veo a Oscar, yo me pongo a pensar, él tenía 5 hijas mujeres y a la que más garrote le dio fue a mí. No sé si era porque yo le llevaba mucho la contraria, no sé si por mi forma de ser, pero es que yo me acuerdo, a mí vean, yo siempre me acuerdo de salir con mi pijamita a las 2 de la mañana corriendo sin sentarme en un andén porque el señor me sacaba. Él me sacaba de la casa y yo no me explico por qué. Y había más mujeres ahí. Y siempre que llegaba ¿Y a borracho, los hombres? a los hombres no. O sea, yo no sé qué eran, no sé, yo a ratos digo, y no sé si me estaré equivocando, pero yo a veces pensaba, yo decía que era que mi papá no me quería. Yo decía, y aún lo pienso, Oscar. Aún después de muerto mi abuelo. Sí, porque cuando él se enfermó, que nosotros íbamos a cuidarlo, a mí me tocó recibirle a mamá un día, y él estaba dormido. Cuando se despertó y me vio ahí, me dijo, ¿y usted qué hace aquí? A mí, que soy su hija. Y yo le dije, pues para cuidándolo, y me dijo, no, váyase, yo no creo que usted esté aquí. Él me echó completamente del cuarto. Yo le dije, pues, yo me voy a salir allí, yo me quedo afuera hasta que venga mamá. O sea, no sé qué manía tenía él conmigo, es que de verdad no la sé. O sea, que hay muchas cosas que la dejan Sí, marcadas. Usted mi tiene algo. papá, hacíamos reuniones y mi papá se emborrachaba y mi papá se arrimaba y si yo me descuidaba, mi papá me daba una cachetada, sin yo estar haciendo nada. Entonces, o sea, a mí me marcó mucho eso. O ya estábamos nosotros como nietos, ¿no? Claro, sí, muchas fiestas. La última, o sea,
La última vez que él a mí me pegó en la cara fue el día que le hizo los cumpleaños a mi mamá, que fue cuando él se enfermó. El 22 de septiembre. Sí, estaba yo sentada afuera y estábamos pasando muy bueno porque por la los cumpleaños de mi mamá. Cuando se me Que llevaba arrimó, un año mi abuelo sin tomar. sí, y ese día se emborrachó. Ese día se emborrachó. Y a partir de ahí se enfermó. Y llegó, y yo estaba afuera, sentada común y corriente, estamos disfrutando. Cuando se me arrima y cuando menos pensó fue que me dio una cachetada. Pregúntame por qué, Oscar, no sé por qué. O sea que lo que yo puedo, por lo que yo hablo con usted, hay cosas que de la vida, las pruebas que uno no conoce, o el dolor interno que uno no conoce. O sea que se puede catalogar su vida como por etapas. O sea, tuve la etapa de la niñez, tuve la etapa con mi padre que fue muy dura, y luego viene la etapa en que se enamora. Ay, me enamoro, pero yo creo que, o sea, yo fui una mujer que yo, honestamente, o sea, yo tuve 3 maridos, 3 tuve. Sí, fui muy noviera, pero yo digo que de pronto yo buscaba en esos hombres el cariño de pronto que no recibía de papá. Lo que no tuvo en casa. Sí, o sea, como que me trataran diferente a como él era conmigo. Papá y yo nos podíamos sentar en sano juicio en una mesa y él y yo terminábamos peleando. O sea, Gladys, que ya no sé por qué, es que no sé. O sea, que la palabra felicidad para usted, ¿qué es? Yo creo que cuando tuve mis hijos y ahora que tengo mis nietos. Sí. Sí. Antes no. O sea, no, mi infancia fue, a pesar de ser muy pobre, fue una infancia muy bonita, a pesar de muchas cosas, ¿me entiende? Pero no sé, ya hubieron etapas como de los 14 para allá, muchas cosas con papá, la forma en cómo me trataba, cuando me sacaba tarde de la noche, él llegaba borracho, me sacaba y me tocaba sentarme por ahí, mamá, qué pecado la pobre viejita no hacía, por lo menos cuando me conseguí el primer marido que claro, es que esa violencia. Se fueron a vivir a las Mercedes, le prohibió a mamá que me hablara. Y me dijo, ni el andén, o sea, yo no podía ni pisar las escalas porque no podía ir. Y yo por eso el amor mío es mi mamá. Yo le decía, ma, ¿está sola? Sí. Se iba y se sentaba conmigo en esas escalas a chupar sola a recibirme la visita, antes de que ese señor llegara. Padre es madre. Y entonces yo por eso digo, yo a mi papá lo quise mucho. Y cuando mi papá se estaba muriendo, no sé cuál, de toda mi familia me dijo que pidiera perdón. Y yo decía, pero yo por qué tengo que pedir perdón si yo no le he hecho nada malo. Él también debería me pedir perdón a mí. Y yo me acordaba del día que me había dicho que me fuera, que me saliera del cuarto donde él estaba, sabiendo que yo lo estaba cuidando. Es que yo cuando estaba más grandecito, cuando tengo 13, 14 años, yo sí, de esos problemas sí me acuerdo. Problemas suyos con mi abuelo, pero también recuerdo de los problemas de mi tío Albeiro con mi abuelo. O sea, yo creo que, no sé, lo mismo me estoy equivocando, ¿no? Pero creo que con diferencia de todos mis tíos, creo que los más sufridos de la casa han sido, en cuanto económicamente, en cuanto a muchas cosas, han sido usted y mi tío Albeiro. Sí, que o sea, somos los que hemos sido los menos favorecidos, digámoslo así. Y bueno, y usted solo ha notado por parte de sus hermanos, o sea, usted se ha sentido sola por parte de sus hermanos. No, mira que, no. Es que yo digo, apoyo, no ha tenido. Sí, no. Yo, por lo menos cuando ya todos empezaron a migrar, sí tengo mucho apoyo. Tuve apoyo de Nelly, tuve apoyo de Nidia, tuve apoyo de Patricia, de Juan. O sea, yo no tengo que quejarme porque usted mismo sabe que nosotros, si alguien nos necesita, ahí estamos. Con el gran, puede ser muy poquito, pero ahí estamos. Entonces, o sea, en ese sentido sí. Pero en cuanto como a la unión, nos veo como muy desunidos. Vale, de eso es un tema que también quiero tocar, que quiero que hablemos también de eso, porque yo formo parte de la familia y creo, uno de los motivos por lo que me decidí, por lo que me impulsaron mi esposa, mi hija a hacer el podcast, es porque parecemos que todo es color de rosa, pero esta familia no es una familia Disney. No. Aquí hay cosas que están fallando mucho y que creo que no deberían ser. Entonces, 9 años con el papá de Estefanía. Sí, póngale 9 años entre noviazgo y matrimonio. Que matrimonio no porque era malo que nos dejamos, porque cada ratico andaba con la una y con la otra. Póngale esos 9 años ahí. Pero sí, bueno. Lo más bonito que me dejó ese hombre a mí fue mi hija. Y mi hijastro Anderson, que yo fui la que lo terminé, pues lo crié hasta el tiempo como que viví con él como un hijo. Y hoy en día él dice que yo soy la mamá. Entonces, eso fue como lo más bonito, porque de resto, con ese señor nada. Bueno, ya conocí
al papá de mi hijo, que era mi mejor amigo, porque ese era mi mejor amigo, era mi confidente, era todo. Él me veía llorar, él era mi paño de lágrimas cuando yo me daba cuenta que el papá de mi hija estaba con otra, cuando lo veía con otra, y él tenía su pareja. Entonces, claro, éramos amigos, pero yo no sabía que yo le gustaba a él. La pareja le era amiga mía. Y verdad, ellos se dejaron y él siguió siendo mi paño de lágrimas y él me invitaba a salir y él con tal de que no me aburriera, que esto, que lo otro. El papá de mi hija me deja. Vivíamos en las Mercedes. Mamá, si no estoy mal, se la trajeron para Londres. Entonces allá estábamos Diego, mi hija, mi persona, Nelly y yo. Nelly ya estaba embarazada. Su mamá vivía en la 66. Su mamá llevó a Nelly, se llevó a Diego y me dejaron a mí sola en esa casa aguantando hambre con mi hija. Porque el que me ayudaba con la comida era acá Diego, que trabajaba en un supermercado, entonces él entraba. Se llama a Diego, lógico que por ende. Pues en ese tiempo mi hija y yo comimos mucha mierda. ¿Qué hacía Héctor? Él iba, él me llevaba comida, le llevaba la leche a Melanie, a Stephanie. Entonces, claro, él era como mi apoyo, mi paño de lágrimas, pero yo sabía la clase de persona que era él. Yo sabía que él era muy agresivo, pero como no era nada mío, pues ya él se dejó con la chica y tales, y entonces fue tanto que él estuvo ahí, que estuvo ahí. El roce hace el cariño. Sí, y entonces empezó a cambiar el cariño de amiga, empezó a cambiarse como a sentir otra cosa. Bueno, nos enredamos, como dice el dicho. Muy bonito, muy bonito. Yo digo que uno tiene que aprender a ver las señales, y yo no las vi. Teníamos, yo no sé si era un año o menos, cuando él una vez borracho yo le dije que termináramos. Y él usaba esas botas tesanas. Pues no me zampó una patada y me hundió esto aquí, y me reventó la boca, porque le dije que termináramos. Con un año de relación. Imagínense. Después de haber sido los mejores amigos. Y entonces yo dije, no. Y yo juraba y rejuraba que no volvía con él. Ahí volví a cayó la estúpida. Pero el novio fue la primera y única vez que me pegó. De novios. Entonces ya seguimos una relación, sí, tales y tales, y muy pendiente de mí, para que eso sí, yo no, o sea, él tenía cosas buenas, pero lo que hacía con esto la borraba con esto. Ya llevábamos, yo no me acuerdo, como 2 años, pues en mis planes no estaba tener más hijos, y mucho menos tener un hijo a él. Cuando de un momento a otro, pues la señorita resultó preñada del señor. Bueno, ya qué más iba a hacer. Eso sí, no, a mi hijo no le faltó nada. Más chismosa fuera yo y más mentirosa fuera yo si dijera que siempre. A mi hijo no le faltó nada. Yo no tuve ni que trabajar con mi hija. Yo con una barriga de 8 meses tenía que ir a lavar ropas para poder conseguir las cosas de mi hija, porque el papá no servía para nada. Con ese hombre era todo lo contrario. O sea, a mí no me faltaban los alimentos, lo que yo me antojara. Ese niño tenía ropa hasta para botar. O sea, todo lo mejor. Y fue una época muy bonita, para que cuando el niño nació y todo eso, porque no vivíamos juntos. Porque yo era en mi casa y él en su casa. Sí, recuerdo que vivían en la 66 con mi abuela, Diego, y bueno, más personas que habían. Y Lady. Bueno, y yo. Y usted. Estaba yo allí también. Y entonces, bueno, una época muy bonita, pues claro, él estaba en su casa, yo en la mía, pues lógico. No teníamos una relación de pareja estable metido en el mismo lugar. Me dio premio a vivir con él. Pero yo creo que a mí vivir con él fue lo peor que yo podía cometer, el peor error que yo cometí en mi vida. Porque ahí fue donde él empezó a demostrar realmente lo que era. La persona que era. Yo ya sabía qué clase de persona era, pero yo decía, no, pues que conmigo no lo va a hacer. Lo hizo de novios, como se calmó y mejor dicho está con una miseta, dije, no, pues de formando un hogar menos. Dale, se puede llegar a ese grado de masoquismo, aguantar 20 años de maltrato. Yo creo que sí, yo creo que es que no es masoquista, o de pronto el miedo a quedarse uno solo. Yo también decía, quedarme sola. Con 2 hijos. Con 2 hijos, no tanto por los 2 hijos, porque pues el responsable no es pues Esteban y ya estaba grande y pues gracias a Dios él a mí me colaboró mucho con la niña también. Por eso yo digo, él tiene muchas cosas buenas, como, pero ¿qué saca con tener cosas buenas y la acabó con otras cosas? Y ya empezó que muy tomatrago porque le gustaba mucho el alcohol. Yo también tuve un tiempo en que estaba tome, hasta que, como dije yo, Dios mío,
o sea, me cogieron y me plantaron y me dijeron, ¿usted qué le pasa? Se la pasa borracha con él, teniendo mi hija y teniendo mi hijo. Entonces yo dije, no, esto no puede seguir así. Ya él salía, se tomaba sus tragos, unos días llegaba bien, otros días llegaba, no sé si era que se metía huevonada, yo no sé, no me consta, pero llegaba como un loco A darme. Tenía que pararme sí o sí a las 3, 4 de la mañana que llegara a darle un plato de comida. Tenía que pararme. Y yo le decía, pero es que esto son las 4, porque no vino y comió. Con eso tenía. Entonces, venga para acá, venga para allá. Yo sí mismo le decía a mi hijo tenía por ahí unos 9 o 10 años. Yo le decía, no se meta. Porque yo decía, él me le da un golpe de maldad a mi hijo, yo me hago matar de este hombre. Y a la niña también le decía, no se meta. Y claro, él me daba, yo no me dejaba tampoco. Pues eso me creó problemas con la mamá de él, que porque yo lo cascaba, porque pues claro, él me pegaba, y yo al defenderme, yo lo arañaba, y yo le tiraba con lo que yo tuviera. Entonces, claro, iba a la casa arañado, es que mire, que esa hijo yo no sé qué, porque esa era la palabra más bonita que esa señora era para mí. Yo era una perra hijo de puta, todo eso. Ya seguimos así mucho tiempo, muchas pelas, y el niño viendo todo eso, entonces yo lo dejaba, me iba con mi mamá, volvía y me endulzaba el oído, y volvía y me iba. Mi mamá me decía, mi hija, no se vuelva con ese hombre, que ese hombre esto me la va a matar. Yo le decía, no, ma. Una vez tuvimos una discusión y mi hermano Rubén vivía en Los Bajos. Yo llegué y él salió y se fue. Y yo me entré por donde Rubén. Cuando yo iba entrando por donde Rubén, sentí que algo me chuzó aquí. Un tenedor por la espalda. Un tenedor. ¿Qué me salvó? Que el tenedor no tenía punta. Si no se me daña, me daña. Entonces ya mi hermano Rubén lo cogió, pues yo ese día pues le puse una demanda. ¿Pero de qué sirvió? Pues lo metieron allá y como andaba con gente durita, pues el señor lo sacó como a la hora. Entonces ya eso se quedó así. Ya siguieron los problemas, las pelas, y yo ahí, y yo decía, no, yo no lo dejo, porque es que yo no puedo dejar a mi hijo sin papá. Yo no quiero que Brian viva la misma situación de Stephanie, pero yo no pensaba en el ejemplo que le estaba dando a mi hijo. Hasta que llegó un día que él sí me fue a pegar y Brian se metió. Brian ya se cansó, se mamó. Y le dijo, no, no más. Entonces yo le dije, no, 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 no. Yo era una... ¿Qué edad tenía Brian? Brian tenía por ahí como 11 o 12. Yo soy una de que yo, por lo menos la decisión de mi hijo, yo estoy segura que si yo le hubiera dicho al papá el día que yo me enteré que Brian metía vicio, Brian no hubiera seguido en esa vida. Pero porque él no es de las personas que en sano juicio le dice, mijo, usted esto lo está haciendo mal. No, él necesita tomarse sus tragos para después ir a actuar. Ser violento. Sí, porque eso me pasó con el niño, porque me perdí unas materias y le dije, en sano juicio no le dijo nada. Ese día llegó borracho, que ese día yo hasta con cuchillo me le armé, porque llegó y como llegó cogió una correa por la villa a pegármele al niño, y yo me metí en el medio, y yo le dije, este niño no me lo toca. Entonces yo creo que ese fue el día en que Brian despertó y dijo, no más. No más y no más, y entonces ya cuando él me iba a tirar, ya él se paraba. O sea que hay mucho también que hablar porque, claro, está la historia de sus hijos, la historia de Stephanie, está la historia de Brian, que es el niño. Y sacarlo, y tener que salirme yo a la madrugada con mi hija corriendo escalas abajo buscando que me abriera una puerta porque él me sacaba de la casa y no me dejaba coger el niño. Y él a mí me quitó el niño, porque yo lo dejé. Y me lo quitó y se quedó con él y no me lo dejaban ver. Bueno, de eso... A mí es que son cosas que... Es bastante complicada. Duro, duro.